Hay objetos que con el paso de los años se vuelven parte de nosotros. No por su valor material, sino porque han estado ahí en los momentos en que la vida se detiene y el alma necesita apoyarse en algo tangible. El rosario es uno de esos objetos. Muchos lo llevan en el bolsillo, en el bolsito, entre las páginas de un libro que ya no leen, o enrollado en la muñeca como un recordatorio discreto de que hay algo más grande que el ruido de la jornada. Pero hay algo curioso que ocurre con este pequeño objeto, algo que pocas veces nos detenemos a observar, y es que sin darnos cuenta, sin mala intención, sin querer faltarle el respeto a nada sagrado, muchas veces terminamos haciendo con él exactamente lo contrario de lo que él vino a enseñarnos. Porque el rosario no es un amuleto, no es un objeto mágico que aleja los peligros por su sola presencia. No es una fórmula para que Dios nos escuche más rápido. Es otra cosa, es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Es una escuela del corazón. Es un método para aprender a estar, para aprender a esperar, para aprender a respirar en medio del caos. Y sin embargo, lo tratamos como si fuera una tarea más. Piénsalo por un momento. Saca el rosario de tu memoria, o si lo tienes cerca, sosténlo ahora mismo entre tus dedos mientras escuchas estas palabras. ¿Cuántas veces has comenzado a rezarlo con la mente puesta en otra parte? ¿Cuántas veces tus labios han repetido las Avemarías mientras tu corazón estaba resolviendo problemas del trabajo, anticipando discusiones que aún no han ocurrido, o simplemente deseando terminar rápido para pasar a lo siguiente que tienes en la lista? No hay culpa en esto. No se trata de señalarte a ti mismo como alguien que lo hace mal. Se trata de comprender que hay una capa más honda en esta experiencia que quizás nunca nadie te explicó. Porque a muchos nos enseñaron las palabras, nos enseñaron los misterios, nos enseñaron a llevar la cuenta con los dedos. Pero muy pocos nos enseñaron a habitar el tiempo que pasa entre una cuenta y otra. Ese tiempo vacío, ese silencio entre palabra y palabra, eso que parece sobrar y que nuestra mente moderna, entrenada en la productividad, intenta llenar con cualquier cosa. Eso es precisamente lo sagrado. Eso es lo que el rosario vino a proteger. Hay una escena en los evangelios que siempre me ha parecido profundamente reveladora. Aparece en los 4, pero cada uno la cuenta con un matiz distinto. Es la escena del huerto de los olivos. Jesús pide a sus amigos más cercanos que lo acompañen en su momento de mayor angustia. No les pide que hagan nada, no les da una tarea, simplemente les pide que estén. Permanezcan aquí y velen conmigo, dice. Y ellos, los amigos, los que lo amaban, se duermen. No una, sino 3 veces. Pedro estaba allí, ese Pedro impulsivo, el mismo que había jurado que lo seguiría hasta la muerte, el que sacó la espada para defenderlo horas después. Ese Pedro, tan humano como nosotros, tan lleno de buenas intenciones y tan frágil en la práctica, no pudo sostenerse despierto. No pudo simplemente estar. Hay algo en esa escena que nos habla directamente a nosotros cuando tomamos el rosario. Porque muchas veces hacemos con él lo mismo que hicieron los discípulos en el huerto. Queremos acompañar, queremos estar presentes, queremos velar. Pero nuestra mente, nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, nos vencen. Y entonces las palabras salen, pero el corazón no está. Los dedos se mueven, pero la conciencia vagabundea por otros paisajes. Y no es que eso sea un pecado. No es que Dios se ofenda. Pero nos perdemos algo. Nos perdemos la experiencia de estar realmente ahí. Nos perdemos la posibilidad de que ese tiempo de oración se convierta en lo que está llamado a ser un espacio de transformación silenciosa. Porque el rosario tiene un poder, pero no es un poder mágico. Es un poder lento, es un poder que actúa por acumulación, por repetición, por inmersión. Como el agua que cae siempre sobre la misma piedra, como el viento que sopla siempre en la misma dirección. No ves el cambio de un día para otro, pero un día miras la piedra y ya no es la misma. Un día miras el árbol y está inclinado hacia donde siempre sopló el viento. Eso es lo que el rosario puede hacer con tu corazón si aprendes a habitarlo de otra manera. Si dejas de tratarlo como una obligación y empiezas a tratarlo como un espacio. Un espacio para estar contigo mismo. Un espacio para estar con lo que duele. Un espacio para estar con aquel que te sostiene en silencio. Pero hay algo que muchos hacen sin saber, casi por inercia, que cierra esa puerta antes de abrirla. Hay una forma de tomar el rosario, una forma de deslizar las cuentas, una forma de apurar las oraciones, que convierte este instrumento de paz en una fuente más de ansiedad. Y no me refiero a rezar mal, no me refiero a distraerte, eso le pasa a todo el mundo. Me refiero a algo más sutil, más profundo, más arraigado en nuestra forma moderna de vivir el tiempo. Me refiero a la prisa interior.
Esa prisa que no se nota porque vas despacio por la calle. Esa prisa que no se ve porque tus labios pronuncian las palabras a un ritmo pausado. Pero esa prisa está ahí, en el fondo, como una corriente subterránea que arrastra tu atención hacia el próximo misterio, hacia el final de la decena, hacia el último Ave María para poder decir, misión cumplida. Esa prisa es la que mata la oración. No las distracciones, no los pensamientos que vienen y van. Esa prisa interior que te hace estar siempre en el siguiente minuto, nunca en el que estás viviendo. Y el rosario, por su propia estructura, por su repetición, por su ritmo circular, es un antídoto contra esa prisa. Pero solo si tú te dejas, solo si tú permites que el objeto te guíe hacia otra experiencia del tiempo. Porque el rosario no está hecho para terminarse. El rosario está hecho para recorrerse. Como un camino que no tiene destino, solo paisaje. Como una respiración que no busca llegar a ningún sitio, solo mantenerte vivo. Los grandes maestros de la oración, los que han escrito sobre esta experiencia desde dentro, hablan de algo que llaman la mirada del corazón. No es una mirada física, es una forma de estar presente ante la vida y ante Dios sin juzgar, sin exigir, sin esperar nada. Simplemente estando. Y el rosario, cuando se reza bien, cuando se reza despacio, cuando se reza permitiendo que las palabras resuenen dentro de uno, entrena esa mirada. Te va enseñando, cuenta a cuenta, día a día, a estar presente. Te va curando de la enfermedad moderna de estar siempre en otro lado. Porque vivimos fuera de nosotros mismos. El teléfono nos lleva a otro lugar. Las preocupaciones nos proyectan hacia el futuro. Los recuerdos nos atean al pasado. Y el cuerpo se queda solo, abandonado, respirando sin que nadie habite su presente. Y entonces tomamos el rosario y lo rezamos también fuera de nosotros, con los labios en automático y la mente en las tareas pendientes, en la conversación que tuvimos ayer, en la cuenta que hay que pagar mañana. Y el rosario se convierte en otra tarea más, otra cosa que hacer, otra casilla que marcar, pero no tiene por qué ser así. Hay otra forma, hay una forma más lenta, hay una forma más humana, hay una forma que los santos conocían y que los abuelos de algunos de nosotros practicaban sin saber explicarla. Esa forma en que el rosario se convierte en compañía, esa forma en que los dedos, al deslizar las cuentas, van acariciando también las heridas del alma. Esa forma en que la repetición del Ave María deja de ser un mantra vacío y se convierte en el latido de un corazón que aprende a descansar en Dios. Pero para llegar ahí hay que soltar algo. Hay que soltar la prisa. Hay que soltar la exigencia. Hay que soltar la idea de que hay que terminarlo. Hay que soltar la trampa de la productividad aplicada a la oración. Y hay que hacer algo más. Algo que parece muy pequeño pero que cambia todo. Algo que muchos católicos hacen sin pensar, por costumbre, por imitación, porque vieron a otros hacerlo, pero que quizás nunca se detuvieron a considerar qué significa realmente. Ese gesto, esa forma de sostener el rosario, esa manera de pasar las cuentas como si se quisiera terminar pronto. Esa urgencia invisible que se cuela en el movimiento de los dedos. Hay una sabiduría antigua escondida en la materia, en el roce del hueso o la madera o el metal contra la yema de los dedos. Hay una enseñanza que el objeto mismo quiere darte si te detienes a escucharla. Porque el rosario no es solo un instrumento para contar, es una extensión de tu propio corazón, es un mapa de tu mundo interior. Y la forma en que lo tocas, la forma en que lo tratas, la forma en que lo recorres, dice mucho más de ti de lo que imaginas. Dice cómo enfrentas la espera, dice cómo habitas el silencio, dice cómo te relacionas con lo que no entiendes, dice si puedes sostener la presencia de aquel que no habla, que no se impone, que solo está ahí, esperando que tú también estés. En los próximos momentos vamos a adentrarnos en ese territorio. Vamos a descubrir juntos qué es eso que muchos hacen sin saber y que cierra la puerta a la experiencia más profunda que el rosario puede ofrecer. Vamos a mirar con otros ojos ese objeto que quizás llevas años sosteniendo sin haberte dejado sostener por él. Porque el rosario no es solo algo que tú tomas, es algo que te toma a ti, si tú se lo permites. Es algo que te conduce hacia adentro, hacia ese lugar silencioso donde las palabras sobran y solo queda el estar. Y para eso hay que aprender a soltar, hay que aprender a esperar, hay que aprender a no hacer. Pero eso, precisamente eso, es lo más difícil para una generación entrenada en el hacer constante. Así que respira hondo. Si tienes el rosario cerca, tómalo ahora. No para rezar todavía, solo para sostenerlo, para sentir su peso, para notar la temperatura de las cuentas contra tu piel, para dejar que el objeto te recuerde que hay un tiempo sagrado, un tiempo apartado, un tiempo que no se mide por lo que produces sino por lo que acoges. Y prepárate para mirar con otros ojos lo que siempre estuvo frente a ti.
Porque a veces lo más cercano es lo más desconocido. Y a veces lo más sagrado se esconde en los gestos más pequeños. Hay un momento en la vida de todo creyente en que la fe deja de ser una herencia y comienza a ser una pregunta. Ese momento llega sin avisar. Puede ser en medio de una noche de insomnio, puede ser frente a una pérdida que no esperabas, puede ser simplemente un martes cualquiera en el que te descubres rezando con los labios mientras el corazón está en otro lugar y piensas, ¿esto que hago tiene algún sentido? Esa pregunta es sagrada, esa pregunta es el comienzo de todo. Porque mientras la fe es solo costumbre, mientras la oración es solo repetición mecánica, estamos a salvo de la hondura pero también vacíos de encuentro. Es cuando la pregunta aparece que la puerta se abre, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y entonces comenzamos a mirar las cosas de otra manera. Entonces comenzamos a preguntarnos por el significado de los gestos que repetimos sin pensar. Entonces el rosario, ese objeto que siempre estuvo ahí, en el cajón, en el bolsillo, en la mesita de noche, empieza a hacernos preguntas. ¿Por qué lo tomo? ¿Para qué lo rezo? ¿Qué busco cuando deslizo las cuentas? ¿Qué espero que ocurra? ¿Y qué ocurre realmente? Si te sientas en silencio con estas preguntas, sin prisa por responderlas, sin exigirte una verdad definitiva, comenzarás a notar algo. El rosario no es solo un objeto que tú usas para comunicarte con Dios. Es también un espejo en el que puedes verte a ti mismo, un espejo que refleja no tu rostro, sino tu manera de habitar el mundo, tu relación con el tiempo, tu forma de enfrentar lo que no entiendes. La forma en que sostienes el rosario, la velocidad con que pasas las cuentas, la atención que pones en las palabras, incluso los momentos en que lo dejas abandonado en cualquier sitio, todo eso habla de ti. Habla de tu relación con lo sagrado, sí, pero también habla de tu relación con la vida misma. Porque al final, la forma en que haces una cosa es la forma en que lo haces todo. Los antiguos monjes del desierto, esos hombres y mujeres que se internaron en las arenas de Egipto y Siria para buscar a Dios en la soledad, tenían una palabra para designar este fenómeno. La llamaban logos del objeto. Creían que cada cosa creada contiene en sí misma una palabra, un mensaje, una enseñanza que Dios quiere comunicarnos a través de ella. No era magia, era contemplación. Aprender a mirar lo creado hasta escuchar lo que tiene que decirnos. El rosario tiene su propio logos, su propia palabra que quiere hablarnos. Pero para escucharla hay que dejar de tratarlo como una herramienta y empezar a tratarlo como un maestro. Hay que dejar de usarlo y empezar a recibir de él. Y lo primero que el rosario nos enseña cuando nos detenemos a mirarlo es algo incómodo. Nos enseña nuestra prisa. Nos devuelve la imagen de nuestra ansiedad. Nos muestra, cuenta a cuenta, cómo vivimos por dentro. Ponte a prueba hoy. La próxima vez que reces el rosario, hazlo con plena conciencia del movimiento de tus dedos. No juzgues, solo observa. ¿Con qué velocidad pasas de una cuenta a otra? ¿Terminas una Ave María y ya estás mentalmente en la siguiente? ¿Llegas al final de un misterio y sientes alivio por haber completado un tramo? Esa observación te dolerá un poco, porque te mostrará algo que quizás preferirías no ver. Que incluso en la oración, incluso en el tiempo dedicado a Dios, sigues funcionando con la lógica del rendimiento. La lógica del producir, la lógica del terminar. Y no es culpa tuya, no es un defecto personal. Es el aire que hemos respirado desde niños. Es la sociedad que nos ha formado. Es el mundo que nos dice constantemente que el tiempo es dinero, que hay que optimizar, que hay que ser eficientes, que hay que aprovechar cada minuto para producir algo útil. Y entonces llevamos esa mentalidad al rosario, y lo convertimos en una producción más, en una tarea que hay que cumplir, en un deber que hay que tachar de la lista. Pero el rosario no está hecho para ser terminado, está hecho para ser recorrido. Como se recorre un sendero en la montaña, sin prisa, mirando el paisaje, sintiendo el aire, dejando que cada paso sea una experiencia completa en sí misma, no solo un medio para llegar a la cima. El problema es que hemos perdido la capacidad de recorrer. Solo sabemos llegar. Hemos perdido la capacidad de caminar sin meta. Solo sabemos correr hacia algo. Y entonces el rosario se convierte en una carrera de obstáculos donde cada cuenta es un obstáculo que hay que superar para llegar al final. Y en ese proceso, nos perdemos lo esencial. Nos perdemos lo que ocurre entre las cuentas. Nos perdemos el silencio. Nos perdemos la respiración. Nos perdemos la posibilidad de que algo nuevo nazca en nosotros. Hay un concepto en la tradición espiritual que se llama la oración del corazón. No es una técnica, es un estado. Es cuando la oración deja de ser algo que haces con los labios y se convierte en algo que eres. Es cuando las palabras ya no son necesarias porque todo tu ser se ha convertido en una sola palabra dirigida a Dios.
Los grandes místicos alcanzaron ese estado después de años de disciplina. Pero el camino hacia él comienza con algo muy pequeño, con aprender a estar presente en cada cuenta. Con aprender a habitar cada Ave María como si fuera la única. Con aprender a no saltar hacia la siguiente, a no anticipar el final, a no desear terminar. Y eso tan sencillo, es lo más difícil para nosotros. Porque nuestra mente está entrenada para proyectarse constantemente hacia el futuro. El futuro es el lugar donde creemos que estará la felicidad, la solución, el descanso. Pero el futuro nunca llega. Siempre es futuro. Y nosotros vivimos siempre esperándolo, siempre en vísperas de algo, nunca en el día mismo. El rosario, cuando se reza bien, cuando se reza despacio, cuando se reza con el cuerpo presente y la mente atenta, nos devuelve al presente. Nos devuelve a la hora, nos devuelve al único lugar donde Dios puede ser encontrado, porque Dios no está en el pasado ni en el futuro. Dios es el yo soy. Dios es el presente eterno. Y solo en el presente podemos encontrarnos con Él. Pero hay algo más profundo aún, algo que el rosario nos revela cuando nos atrevemos a mirarlo como espejo. El rosario no solo refleja nuestra prisa, refleja también nuestra relación con el dolor, con lo que no entendemos, con lo que nos cuesta aceptar. Fíjate en cómo pasas las cuentas cuando estás atravesando un momento difícil. Cuando llevas una preocupación pesada, cuando algo te duele por dentro. ¿Cambia el ritmo? ¿Te aferras más a las cuentas? ¿Las aprietas con fuerza? ¿O las dejas caer? Hay personas que, en momentos de angustia, toman el rosario con una urgencia casi desesperada. Como si las cuentas fueran un salvavidas. Como si pasar los dedos rápidamente pudiera acelerar la respuesta de Dios. Como si la prisa en la oración pudiera apurar la solución. Y hay otras que, en el dolor, se aferran a cada cuenta. Que se detienen, que no quieren avanzar, que se quedan en una misma Ave María repitiéndola en el corazón porque las palabras de esa oración, las palabras del ángel a María, son lo único que pueden sostener en medio del caos. Ambas reacciones son humanas, ambas son comprensibles, pero ambas nos hablan de algo. Nos hablan de cómo nos relacionamos con el misterio del sufrimiento. Nos hablan de si confiamos o no confiamos. Nos hablan de si creemos que Dios está presente incluso cuando no entendemos, incluso cuando no sentimos, incluso cuando todo parece oscuro. Pedro, ese discípulo impetuoso que tantas veces aparece en los evangelios haciendo y diciendo lo que no debe, es un espejo también. Un espejo de nuestra propia humanidad. Un espejo de cómo la fe y la duda, el amor y el miedo, la valentía y la cobardía pueden coexistir en un mismo corazón. Pedro quería seguirlo. Pedro quería estar con él. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando el miedo apretó, cuando la noche se cerró sobre el huerto, Pedro negó. No una, sino 3 veces. Y luego lloró amargamente. Ese llanto de Pedro es el llanto de todo el que descubre que no ha estado a la altura de su propio deseo. Que quería amar y no supo. Que quería estar y huyó. Que quería velar y se durmió. Y ese llanto es también el nuestro cuando tomamos el rosario con la intención de rezar bien, de rezar despacio, de rezar con el corazón, y descubrimos que a los pocos minutos nuestra mente ya está en otra parte. Que hemos vuelto a la prisa, que hemos vuelto al automatismo, que hemos vuelto a fallarnos a nosotros mismos. Pero hay algo en la mirada de Jesús hacia Pedro que transforma todo. Después de la resurrección, en la orilla del lago, Jesús no le reprocha. No le dice, Pedro, me negaste 3 veces, ¿cómo pudiste? Solo le pregunta, ¿me amas? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque no importa lo que hiciste, no importa cuántas veces fallaste, no importa cuántas veces tomaste el rosario y lo rezaste con prisa, con distracción, con el corazón ausente. Lo único que importa es si quieres seguir intentándolo. Lo único que importa es si hay amor, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, aunque sea imperfecto. Esa es la mirada que el rosario quiere enseñarnos. La mirada de Pedro en la orilla. La mirada de quien sabe que ha fallado pero sigue ahí. La mirada de quien no se justifica, no se esconde, no huye. Solo responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces, desde esa mirada, podemos volver al rosario de otra manera. No como una obligación que cumplir. No como una tarea en la que rendimos examen. No como un objeto mágico que solucionará nuestros problemas si rezamos las suficientes Avemarías. Sino como un espacio de encuentro. Un espacio donde podemos ser vistos tal como somos. Con nuestra prisa, con nuestras distracciones, con nuestras caídas. Y aún así, ser amados. Porque el rosario, en el fondo, no es más que eso. Un espacio para ser mirados.
Un espacio para dejar que Dios nos mire mientras nosotros miramos la vida de Jesús a través de los misterios. Un espacio para aprender a mirarnos a nosotros mismos con la misma misericordia con que Él nos mira. Y entonces, cuando eso ocurre, cuando la mirada cambia, todo cambia. La prisa se disuelve, la ansiedad se calma, la necesidad de terminar desaparece. Y uno puede estar en la primera cuenta sin desear estar en la 10ª. Y uno puede estar en el primer misterio sin anticipar el 5º. Y uno puede estar simplemente, humanamente, pobremente presente, y eso es suficiente. Porque el rosario no se reza para conseguir algo. El rosario se reza para estar con alguien. Y cuando estás con alguien que te ama, no importa cuánto tiempo pase. No importa si dices todas las palabras. No importa si te distraes y vuelves. Lo único que importa es que estás ahí. Que no te fuiste, que sigues, como Pedro en la orilla. Mojado, cansado, fracasado, pero ahí. Respondiendo con lo único que tiene. Un amor pequeño, pero real. Y desde esa humildad, desde ese reconocimiento de la propia fragilidad, el rosario deja de ser un objeto que usamos y empieza a ser un lugar que habitamos. Un lugar donde podemos descansar. Un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin máscaras. Un lugar donde la prisa no tiene sentido porque el tiempo se ha detenido en la única presencia que importa. Pero para llegar a ese lugar hay que soltar algo más. Hay que soltar la imagen que tenemos de nosotros mismos como buenos rezadores. Hay que soltar la necesidad de sentir algo especial. Hay que soltar la exigencia de concentración perfecta. Hay que soltar todo eso y simplemente estar. Como se está con un amigo en silencio. Como se está con un ser querido sin necesidad de hablar. Como se está en una habitación a oscuras sabiendo que alguien más está ahí, respirando el mismo aire, compartiendo la misma noche. Eso es el rosario cuando se reza desde el corazón. Una habitación compartida, una presencia callada, un latido que aprende a sincronizarse con otro latido. Y entonces las cuentas ya no son contadores de oraciones. Son los dedos de un niño que toca el borde del manto de su madre. Son el camino de regreso a casa después de mucho vagar. Son el pulso de un corazón que aprende, lentamente, pacientemente, a descansar en aquel que nunca se cansa de esperar. Porque Él espera, siempre espera, espera en cada cuenta, espera en cada Ave María, espera en cada silencio entre palabra y palabra, espera sin prisa, sin reproche, sin condiciones, solo espera que tú estés realmente, que tú estés ahí, con tu rosario entre los dedos y tu fragilidad a cuestas, con tus distracciones y tu buena voluntad, con tu amor pequeño pero verdadero. Y mientras tanto, mientras aprendes a estar, el rosario sigue siendo ese espejo silencioso donde puedes verte. Donde puedes ver tu prisa para aprender a soltarla. Donde puedes ver tu ansiedad para aprender a respirar. Donde puedes ver tu necesidad de control para aprender a confiar. Porque al final, de eso se trata. De confiar que no necesitas rezar bien para ser amado. De confiar que no necesitas terminar para que el tiempo haya valido la pena. De confiar que cada cuenta, incluso la que pasaste con distracción, incluso la que rezaste con prisa, incluso la que apenas rozaste con los dedos mientras pensabas en otra cosa, ha sido vista. Ha sido acogida, ha sido sostenida por una mirada que no juzga, que solo ama. Y esa confianza pequeña que crece en la oscuridad de la fe, es lo que transforma el rosario de objeto en espejo, y de espejo en puerta. Una puerta hacia adentro, una puerta hacia lo hondo, una puerta hacia casa. Hay hombres que necesitan tocarlo todo para creer. Necesitan poner los dedos sobre la herida, necesitan palpar la evidencia, necesitan certezas tangibles en un mundo que se deshace entre las manos. Tomás fue uno de ellos. Pero antes de Tomás, mucho antes de la noche en que el resucitado le ofreciera sus llagas, hubo otro. Hubo un hombre que también necesitaba tocar, pero de otra manera. Un hombre que necesitaba hacer, que necesitaba actuar, que necesitaba intervenir. Un hombre que no sabía estar quieto mientras la historia se escribía delante de sus ojos. Ese hombre se llamaba Simón, pero todos lo conocían por el nombre que Jesús le había puesto: Pedro, la roca. Una roca que, paradójicamente, era todo menos estable. Una roca que temblaba, que dudaba, que se hundía en las aguas cuando dejaba de mirar a Jesús. Una roca que negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Una roca que lloró su propia fragilidad en la oscuridad de una noche que nunca olvidaría. Pedro es el espejo donde nos miramos cuando no sabemos estar. Cuando la ansiedad nos empuja a hacer algo, lo que sea, con tal de no permanecer en el silencio que duele. Cuando tomamos el rosario y lo convertimos en una tarea porque no soportamos la desnudez de simplemente estar ante Dios sin hacer nada. Porque eso, estar sin hacer, es quizás lo más difícil para el ser humano.
sobre todo para el ser humano moderno, sobre todo para el ser humano que ha sido entrenado desde la infancia para producir, para rendir, para alcanzar metas. Estar sin hacer nos confronta con el vacío. Y el vacío asusta, porque en el vacío pueden aparecer preguntas que no queremos hacernos. Pueden aparecer dolores que hemos enterrado bajo capas de actividad. Puede aparecer Dios, y eso, a veces, es lo más inquietante de todo. Pedro sabía de esto, sabía de la dificultad de estar. Lo vemos claramente en 3 momentos de su vida. 3 momentos que son como 3 fotografías de nuestra propia alma cuando nos acercamos a la oración. El primero es en el mar de Galilea. Han pasado toda la noche trabajando y no han pescado nada. Están cansados, sucios, frustrados. Y Jesús se sube a la barca de Pedro, precisamente a la suya, y le pide que la aleje un poco de la orilla. Luego se sienta y comienza a enseñar a la gente desde aquel improvisado púlpito flotante. Imagina la escena. Pedro está ahí, en su barca, con las redes vacías y el sueño acumulado. No puede irse a descansar porque el maestro está usando su barca. No puede hacer nada, solo esperar. Esperar a que Jesús termine de hablar. Esperar sin saber cuánto durará aquello. Esperar sin poder ocuparse en ninguna tarea porque la tarea, la pesca, ya fracasó. Esa espera debió ser incómoda. Debió remover cosas en Pedro. La espera siempre remueve, porque en la espera nos quedamos a solas con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestro fracaso reciente, con nuestras preguntas sin respuesta. Pero Pedro esperó. No sabemos qué pasó por su mente en esas horas. No sabemos si se impacientó, si deseó que Jesús terminara pronto, si pensó en las redes vacías o en la cama que lo esperaba. Lo que sabemos es que cuando Jesús terminó de hablar, le dijo: «Rema mar adentro, y echen sus redes para pescar». Y entonces Pedro dijo algo extraordinario. Dijo: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra, echaré las redes». Esa frase es la oración de quien ha aprendido algo en la espera. En tu palabra, no en mi experiencia, no en mi lógica, no en lo que mis ojos ven. En tu palabra. Pedro había esperado, había estado ahí sin hacer, y en esa espera algo había cambiado en él. Ya no confiaba en su propio esfuerzo, en su propia capacidad. Confiaba en la palabra de aquel que le había pedido que esperara. El segundo momento es en el camino hacia Cesarea de Filipo. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden con las opiniones de la gente: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta directamente: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Es Pedro quien responde, pero no responde desde su cabeza. No responde desde lo que ha aprendido en las sinagogas. Responde desde algo más hondo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice que eso no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Pedro, el mismo que se hundía en el agua por su poca fe. Pedro, el que aún no sabía que lo negaría. Pedro, el impetuoso, el que siempre hablaba antes de pensar, en ese momento fue capaz de decir la palabra más honda que un ser humano puede decir sobre Jesús. No porque él fuera especial, sino porque había aprendido a estar. Había aprendido a callar, había aprendido a escuchar, y en ese silencio, en esa espera, algo se reveló en su corazón. El tercer momento es el más conocido y el más doloroso. La noche del huerto. Jesús pide a Pedro, Santiago y Juan que velen con él. Que simplemente estén presentes mientras él suda sangre en la agonía de la espera de su propia muerte. Y Pedro se duerme, no una, sino 3 veces. Las mismas 3 veces que después lo negaría. No pudo estar, no pudo velar, no pudo sostener la presencia en medio de la noche. Cuando despierta la tercera vez, Jesús le dice: ¿todavía duermes y descansas? Basta ya, ha llegado la hora. Y Pedro, confundido, con el sueño todavía pegado a los ojos, saca la espada. Porque no sabe estar, entonces hace. Porque no puede sostener la pasividad, entonces agrede. Porque la espera se le hace insoportable, entonces corta la oreja de Malco. Hacer es más fácil que estar. Siempre. Hacer nos da la ilusión de control. Hacer nos distrae del dolor. Hacer nos hace sentir que estamos contribuyendo, que somos útiles, que importamos. Pero hacer en el momento equivocado, hacer cuando lo único que se nos pide es estar, puede ser destructivo. Pedro cortó una oreja. Nosotros, con nuestra impaciencia, con nuestra necesidad de producir, con nuestra ansiedad por terminar el rosario, cortamos algo más sutil pero igualmente real. Cortamos la posibilidad del encuentro. Cortamos el hilo de la presencia. Cortamos la conexión con aquel que solo quiere que estemos con él.
Hay una tradición antigua, una sabiduría que viene de los primeros siglos del cristianismo, que habla de Pedro como el guardián de las llaves. Pero las llaves no son solo las del reino de los cielos. Las llaves son también las de nuestro propio corazón. Y Pedro, con su humanidad tan parecida a la nuestra, con sus aciertos y sus caídas, con su amor verdadero y su miedo paralizante, nos enseña algo esencial sobre cómo usar esas llaves. Nos enseña que la puerta no se abre con la espada, no se abre con el esfuerzo desesperado por hacer algo, no se abre con la prisa de quien quiere terminar para pasar a otra cosa. La puerta se abre con la espera, con la confianza, con la palabra dicha en la oscuridad. En tu palabra, echaré las redes. Con la respuesta dada desde lo hondo. Tú eres el Cristo. Con el llanto que sigue a la negación, ese llanto que limpia y que abre a la misericordia. Y el rosario, cuando lo rezamos desde esa escuela de Pedro, cuando lo rezamos sabiendo que somos frágiles, que nos dormimos, que negamos, que sacamos la espada cuando deberíamos estar callados, el rosario se convierte en el lugar donde aprendemos a estar. Porque cada cuenta es como una invitación a esperar un poco más. Cada Ave María es como un intento de permanecer despiertos. Cada misterio es como una vuelta a la presencia de aquel que nos pide que volemos con él, aunque el sueño nos venza, aunque la mente se distraiga, aunque el corazón esté lejos. Hay una palabra en los evangelios que Jesús repite una y otra vez a sus discípulos. Una palabra que aparece en los momentos más cruciales. Esa palabra es, no teman. Se la dice a Pedro cuando empieza a hundirse en el agua. Se la dice a los discípulos cuando lo ven caminar sobre el mar. Se la dice a las mujeres en el sepulcro vacío. Se la dice a Tomás cuando le ofrece las llagas. No teman. Y quizás el mayor miedo que tenemos al rezar, el miedo que nos empuja a la prisa, el miedo que nos hace querer terminar cuanto antes, es el miedo a quedarnos a solas con nosotros mismos. El miedo a lo que pueda surgir del silencio. El miedo a que Dios nos pida algo que no estamos dispuestos a dar. El miedo a que la oración nos cambie, y cambiar duele. Pedro conoció todos esos miedos. Los conoció en el agua cuando las olas lo cubrían. Los conoció en el patio donde una criada lo reconoció y él negó. Los conoció en la mañana junto al lago, cuando Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba y cada pregunta era como un puñal que abría la herida de sus 3 negaciones. Pero también conoció algo más. Conoció la mirada de Jesús. Esa mirada que en el huerto, después de que Pedro negara por 3ª vez, se cruzó con la suya desde el fondo del patio. Lucas dice que en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro salió y lloró amargamente. Esa mirada lo cambió todo. No fue una mirada de reproche. Fue una mirada de amor herido, de amor que espera, de amor que no se rinde. Fue la mirada que Pedro llevaría grabada en el corazón para siempre, la mirada que lo sostendría en los años de predicación, en las persecuciones, en el momento de su propia cruz. Y esa misma mirada es la que nos espera a nosotros cuando tomamos el rosario sin prisa. Cuando nos permitimos estar, cuando no huimos del silencio, cuando dejamos que las palabras resuenen dentro y que los misterios nos vayan modelando por dentro. Porque el rosario, bien mirado, es como una escuela de la mirada. No solo miramos nosotros los misterios, no solo contemplamos con los ojos del corazón la vida de Jesús. También somos mirados, también somos vistos, también somos sostenidos por una mirada que nos conoce hasta el fondo y nos ama tal como somos. Y esa mirada, la mirada de Jesús, es la que puede transformar nuestra prisa en espera, nuestra ansiedad en confianza, nuestro activismo en contemplación. Esa mirada es la que puede enseñarnos, como enseñó a Pedro, que no importa cuántas veces hayamos negado, cuántas veces nos hayamos dormido, cuántas veces hayamos sacado la espada cuando debíamos estar callados. Lo que importa es que estamos ahí, en su presencia, respondiendo a su pregunta, ¿me amas? Y podemos responder como Pedro, con sinceridad, con humildad, con el corazón roto pero presente. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. No un amor perfecto, no un amor que nunca falla, un amor pequeño, frágil, humano, pero real, y eso es suficiente. Esa es la oración del rosario cuando se reza desde el corazón de Pedro. No una oración de héroes espirituales que nunca se distraen. No una oración de santos de yeso que tienen la concentración perfecta. Es la oración de los que se duermen y despiertan, de los que niegan y lloran, de los que sacan la espada y luego la guardan avergonzados. Es nuestra oración, y por eso el rosario es tan poderoso, porque no exige perfección, no exige que lleguemos ya hechos, no exige que hayamos superado todas nuestras fragilidades, solo exige que estemos, que intentemos, que volvamos una y otra vez,
Como Pedro volvió a la orilla después de la resurrección, con las redes rotas y el corazón lleno de preguntas, pero con la certeza de que allí, en esa orilla, el fuego está encendido y el pescado está sobre las brasas y Jesús espera. Y entonces, cuando aprendemos a estar desde esa fragilidad aceptada, desde esa humanidad reconocida, el rosario deja de ser una carga y empieza a ser un descanso. Deja de ser una obligación y empieza a ser un encuentro. Deja de ser un objeto que usamos y empieza a ser un lugar donde habitamos. Un lugar donde podemos ser nosotros mismos, con todo lo que somos y todo lo que no somos, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestros aciertos y nuestros fracasos. Un lugar donde no tenemos que fingir. Un lugar donde podemos dejar caer la máscara y respirar hondo. Porque al final, de eso se trata. De respirar, de estar, de dejarnos mirar. Como Pedro en el lago, mojado por la pesca milagrosa, arrodillado ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Y Jesús, en lugar de apartarse, se acerca. Siempre se acerca, siempre. Esa es la buena noticia que el rosario nos susurra cuenta a cuenta. Que aunque nos durmamos, aunque neguemos, aunque saquemos la espada, Él sigue ahí. Esperando, mirando, amando. Y esa certeza honda que no necesita palabras, es la que puede convertir nuestra prisa en oración y nuestro rosario en el lugar del encuentro. Hay procesos en la naturaleza que solo ocurren si se les da tiempo. La semilla tarda en romper la cáscara. El fruto necesita meses para madurar. El vino reposa años en la oscuridad de la bodega antes de ser bebido. La vida tiene sus ritmos, y cuando intentamos acelerarlos, lo que obtenemos no es vida verdadera, sino una imitación pálida, un producto industrial que sabe a poco. Algo similar ocurre con el alma. Tiene sus propios ritmos, necesita su tiempo, no puede ser forzada, no puede ser producida en serie, no puede ser optimizada como un proceso de fabricación. Y sin embargo, nosotros, hijos de la prisa, nietos de la eficiencia, bisnietos de la productividad, intentamos constantemente acelerar lo que no puede ser acelerado. Y luego nos preguntamos por qué la oración nos sabe a nada, por qué el rosario nos aburre, por qué Dios parece tan lejano. No es que Dios se haya movido, es que nosotros vamos demasiado rápido para percibirlo. Es como querer ver las estrellas desde un coche a 200 km por hora. No es que las estrellas hayan desaparecido, es que nuestra velocidad nos impide verlas. El rosario, cuando se reza bien, cuando se reza despacio, cuando se reza permitiendo que el alma se acomode a su ritmo, actúa como un mecanismo de desaceleración. No es solo una oración, es una terapia para la prisa, es un entrenamiento en la lentitud, es una escuela donde aprendemos, cuenta a cuenta, a habitar el tiempo de otra manera. Pero para entender cómo funciona ese mecanismo, para comprender por qué la lentitud transforma, tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que observar qué ocurre en nosotros cuando pasamos de la prisa a la pausa, de la aceleración a la espera, del hacer al estar. Hay un camino, hay unos pasos, hay un proceso interno que se va desplegando a medida que los dedos se deslizan sobre las cuentas y el corazón aprende a descansar. No es un método mágico, no es una fórmula infalible, es un mecanismo, una dinámica, una forma de proceder que la tradición espiritual ha conocido siempre y que nosotros, en nuestra ignorancia moderna, hemos olvidado. El primer paso del mecanismo es la detención. Parece obvio, pero no lo es. Detenerse no es simplemente dejar de moverse. Detenerse es algo más profundo. Es interrumpir el flujo incesante de estímulos. Es parar la rueda de la rumiación mental. Es hacer un alto en el camino de la productividad constante. Cuando tomamos el rosario y nos sentamos en silencio, cuando cerramos los ojos o fijamos la mirada en un punto, cuando sentimos el peso de las cuentas entre los dedos, estamos ejecutando un acto de rebelión contra el espíritu de nuestro tiempo. Estamos diciendo no a la dictadura de lo urgente. Estamos diciendo no a la tiranía de las notificaciones. Estamos diciendo no a la obligación de estar siempre haciendo algo útil. Pero la detención no es fácil. Al principio duele. El cuerpo, acostumbrado al movimiento, se inquieta. La mente, acostumbrada al ruido, busca distracción. Los dedos quieren pasar rápido, terminar, hacer algo. Es como cuando dejas de correr de repente y el corazón sigue latiendo acelerado, las piernas tiemblan, la respiración no encuentra su ritmo. Esa primera fase es crucial. Es el momento de la resistencia. Es donde muchos abandonan, donde muchos deciden que el rosario es aburrido, que no sirve para nada, que mejor hacer algo más productivo. Pero si uno aguanta, si uno permanece, si uno no huye, algo comienza a cambiar.
El segundo paso es la respiración. No una respiración cualquiera, sino una respiración consciente, pausada, profunda. Los grandes maestros de la oración sabían que el ritmo de los pulmones está íntimamente conectado con el ritmo del alma. Cuando la respiración se acelera, el alma se agita. Cuando la respiración se serena, el alma se aquieta. Por eso el rosario, con su cadencia repetitiva, con su vaivén constante, con su ir y venir entre el Padre Nuestro y las Avemarías, actúa como un regulador de la respiración. Los labios pronuncian las palabras al compás del aire que entra y sale. El cuerpo se va sincronizando con ese ritmo, y poco a poco, sin darnos cuenta, la respiración se hace más lenta, más honda, más serena. Y al serenarse la respiración, algo ocurre en la mente. Los pensamientos, que antes se agolpaban como en una estación de tren a horas punta, empiezan a espaciarse. Aparecen, sí, pero ya no con la misma urgencia. Ya no exigen ser atendidos inmediatamente. Ya no nos secuestran. Podemos verlos pasar sin montarnos en ellos. Ese es el tercer paso, la observación de los pensamientos sin identificación. Es un paso delicado, sutil, difícil de explicar pero fácil de experimentar cuando ocurre. Los pensamientos están ahí, pero ya no soy ellos. Puedo verlos como quien ve nubes cruzando el cielo. Están, pero no me definen. Pasan, pero no me arrastran. La repetición de las Avemarías actúa como un ancla. Cada vez que la mente se va, cada vez que un pensamiento nos secuestra, volvemos a las palabras. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y al volver, volvemos también a la respiración, al cuerpo, al momento presente. No hay lucha contra los pensamientos. No hay enfado por habernos distraído. Solo vuelta suave, vuelta constante, vuelta paciente. Esa vuelta es la esencia del mecanismo. No se trata de no distraerse. Se trata de volver, una y otra vez, 150 veces, si hace falta. Como un niño que aprende a caminar y se cae y se levanta, hasta que un día camina sin pensar. Y entonces, después de muchas vueltas, después de muchas respiraciones, después de mucha paciencia, ocurre el cuarto paso, la expansión. El corazón se abre, la conciencia se ensancha. Lo que antes era un problema ahora es solo una circunstancia. Lo que antes era una obsesión ahora es solo un pensamiento más entre tantos. Aparece una especie de espacio interior, un lugar de calma en medio de la tormenta, un ojo del huracán donde reina la paz. Los místicos llaman a esto, la morada interior. San Juan de la Cruz lo llamaba, el centro del alma. Santa Teresa hablaba de, las moradas del castillo interior. Es un lugar en nosotros que siempre está en paz, que siempre está en silencio, que siempre está en Dios. Pero normalmente no lo percibimos porque estamos demasiado ocupados en la superficie, en el ruido, en las olas. El rosario, cuando se reza con lentitud, cuando se reza con el cuerpo y la respiración y la atención, nos va llevando desde la superficie hacia esa hondura. Como un buzo que se sumerge lentamente, sintiendo la presión del agua, viendo cómo la luz cambia, cómo los colores se transforman, cómo el ruido de arriba se va apagando hasta convertirse en un recuerdo lejano. Ese viaje hacia adentro no es evasión, no es huir del mundo, es todo lo contrario, es ir a la fuente desde la que podemos volver al mundo de otra manera. Es cargar las pilas del alma, es beber agua en el manantial para poder dar de beber a otros. El quinto paso, el más difícil de explicar pero el más importante, es la presencia. No la presencia de algo, sino la presencia a secas. Estar ahí, simplemente estar, sin pedir nada, sin esperar nada, sin querer nada, como se está en la habitación de un ser querido que duerme. Como se está frente al mar en silencio, como se está cuando no hay nada que hacer y eso está bien. En ese estado, las palabras del rosario pueden incluso desaparecer. Los labios se callan, la mente descansa, los dedos se detienen, y solo queda el estar. Un estar que es, al mismo tiempo, un ser sostenido. Un estar que es un dejarse estar en manos de alguien que nos sostiene. San Juan de la Cruz decía que al final de la oración, lo único que queda es, amar y callar. No porque las palabras sean malas, sino porque han cumplido su función. Han sido el vehículo, el camino, el puente. Y cuando se llega a la otra orilla, el puente ya no es necesario. Pero atención, este estado no se produce por mérito propio. No es algo que podamos fabricar con nuestra técnica. Es un don, es algo que se da cuando se da, sin que sepamos por qué ni cómo. Lo único que podemos hacer es poner las condiciones, crear el espacio, preparar el terreno, y luego esperar. Y ahí está la paradoja. Esperar es lo que hacemos mientras pasamos las cuentas.
Esperar es la esencia del rosario. No esperar que pase algo, no esperar una experiencia especial, no esperar un consuelo sensible. Esperar, simplemente esperar, como los pobres esperan, como los enfermos esperan, como los que no tienen nada que ofrecer esperan. Porque en esa espera desnuda, en esa espera sin expectativas, en esa espera que no exige nada, Dios puede venir. No viene antes porque respeta nuestra libertad. No viene cuando lo llamamos porque quiere que lo deseemos de verdad. Pero viene, siempre viene, a su modo, a su tiempo, en la forma que Él sabe que necesitamos. Y entonces, después de la presencia, después de la espera, después del don, viene el sexto paso, la transformación. No es algo que notemos en el momento, no es un cambio espectacular, es algo más sutil, más lento, más profundo, como la erosión de la piedra por el agua, como el crecimiento de un árbol, como la maduración del vino en la oscuridad. Un día, después de meses o años de rezar el rosario despacio, de permitir que el mecanismo actúe, de dejarnos llevar por la lentitud hacia adentro, nos damos cuenta de que algo ha cambiado. Algo que antes nos alteraba ya no nos altera tanto. Algo que antes nos obsesionaba ha perdido su poder. Algo que antes nos parecía insoportable ahora lo llevamos con paz. No es que los problemas hayan desaparecido. Es que nosotros hemos crecido. Hemos desarrollado raíces más profundas. Hemos encontrado un centro. Hemos aprendido a habitar en la tormenta desde un lugar de calma. Y entonces entendemos por qué el rosario es tan importante. No por las gracias especiales que pueda conseguirnos, no por los milagros que pueda obrar, no por la protección que pueda darnos. Todo eso es secundario. Lo importante es que el rosario, bien rezado, nos transforma por dentro. Nos hace más humanos, nos hace más pacientes, nos hace más capaces de amor. Porque al final, de eso se trata, de aprender a amar. Y el amor verdadero, el amor que dura, el amor que sostiene, solo puede crecer en el terreno de la lentitud. El amor necesita tiempo, necesita espera, necesita silencio, necesita atención. No se puede amar con prisa. Se puede poseer con prisa, se puede consumir con prisa, se puede usar con prisa. Pero amar, no. Amar requiere estar. Amar requiere detenerse. Amar requiere mirar al otro sin reloj, sin agenda, sin prisas. Y el rosario nos entrena en ese amor. Nos entrena en la atención amorosa a Dios a través de los misterios. Nos entrena en la atención amorosa a nosotros mismos a través de la paciencia con nuestras distracciones. Nos entrena en la atención amorosa al mundo a través de las intenciones que llevamos en el corazón mientras rezamos. Misterio a misterio, cuenta a cuenta, Ave María, el mecanismo va haciendo su trabajo. No siempre lo sentimos, no siempre lo notamos, pero está ocurriendo. Algo se está gestando en las profundidades. Algo está naciendo en el silencio. Y un día, cuando menos lo esperamos, florece. Por eso es tan importante no hacer del rosario una tarea más. Por eso es tan importante resistir la tentación de la prisa. Por eso es tan importante permitir que el mecanismo actúe a su ritmo, sin forzarlo, sin querer resultados inmediatos. El agricultor siembra la semilla y espera. No desentierra la semilla cada día para ver si ha germinado. No se impacienta porque no ve resultados. Confía en el proceso, confía en la tierra, confía en la lluvia, confía en el sol, y espera. Esa misma confianza necesitamos nosotros con el rosario. Sembrar las Ave Marías cada día. Regarlas con la presencia, dejar que el sol de la gracia haga su trabajo. Y esperar, esperar sin ansiedad, esperar sin exigir, esperar sabiendo que la cosecha llegará a su tiempo. Porque el reino de Dios es así, dijo Jesús, como un hombre que echa semilla en la tierra, duerme de noche y se levanta de día, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Esa es la clave. Nosotros no sabemos cómo actúa la gracia. No sabemos cómo nos va transformando el rosario. No sabemos qué ocurre en las profundidades mientras pasamos las cuentas. Pero ocurre, algo real, algo profundo, algo que no podemos medir ni controlar ni producir, pero que podemos acoger. Y mientras tanto, mientras ocurre, nosotros seguimos. Seguimos rezando, seguimos volviendo, seguimos esperando, seguimos confiando, porque eso es la fe. Confiar en lo que no vemos, esperar en lo que no sentimos, amar sin garantías. Y el rosario, con su mecanismo de lentitud, con su escuela de espera, con su entrenamiento en la presencia, nos va introduciendo poco a poco en esa fe. Nos va haciendo capaces de habitar el misterio sin necesidad de resolverlo. Nos va enseñando a descansar en Dios sin exigirle explicaciones. Porque al final, el mayor fruto del rosario no es la paz que sentimos mientras rezamos, ni las gracias que obtenemos, ni las protecciones que recibimos.
El mayor fruto es algo más sencillo y más profundo. Es aprender a estar con Dios como se está con un amigo. Sin prisas, sin exigencias, sin palabras, a veces, solo estando. Y eso que parece tan poco, es en realidad todo. Porque el ser humano fue creado para eso, para estar con Dios, para habitar su presencia, para descansar en su amor. Y el rosario, cuando lo dejamos ser lo que está llamado a ser, nos devuelve a ese destino original. Nos devuelve a casa. Hay momentos en la vida en que una sola palabra lo dice todo. Una mirada, un silencio, un gesto pequeño que condensa más significado del que podríamos expresar en horas de discurso. El lenguaje del cuerpo, el lenguaje de los gestos, es anterior a las palabras y más profundo que ellas. Por eso los enamorados no necesitan hablar para entenderse. Por eso el llanto de un niño nos llega al corazón sin necesidad de explicaciones. Por eso un abrazo a tiempo puede sanar lo que 100 consejos no lograron. El rosario es también un lenguaje de gestos, no solo de palabras, no solo de misterios. Hay algo en el acto físico de sostenerlo, de deslizar las cuentas, de llevarlo a los labios, que comunica verdades que las avemarías por sí solas no pueden transmitir. Son verdades que se aprenden con los dedos, verdades que se graban en la piel, verdades que el cuerpo sabe antes de que la mente las entienda. Y quizás por eso, sin darnos cuenta, sin haber recibido instrucción alguna, todos hacemos gestos parecidos con el rosario. Gestos que heredamos, gestos que imitamos, gestos que repetimos porque algo en nuestro interior sabe que son importantes. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué significan realmente. ¿Qué están diciendo? ¿Qué verdad están proclamando a través de nuestras manos? Hoy quiero detenernos en 3 de esos gestos. 3 movimientos tan cotidianos, tan familiares, que casi pasan desapercibidos. Pero si aprendemos a mirarlos con otros ojos, si permitimos que nos hablen desde su silencio, descubriremos que encierran una sabiduría profunda. Una sabiduría que puede transformar nuestra manera de rezar y, quizás, nuestra manera de vivir. El primer gesto es el más básico, el más evidente, el que hacemos desde el momento en que tomamos el rosario entre las manos. Es el gesto de sostener. Sostener el rosario. Parece tan simple que no merece reflexión. Pero piensa por un momento en lo que significa sostener. Sostener no es agarrar con fuerza, no es apretar, no es retener. Sostener es mantener algo sin dejarlo caer, pero sin aprisionarlo. Es un equilibrio entre la firmeza y la suavidad. Es una tensión justa, ni demasiada ni demasiado poca. Cuando sostienes el rosario, estás haciendo algo más que sujetar un objeto. Estás encarnando una actitud ante la vida. Estás diciendo con tu cuerpo lo que quizás tu alma aún no sabe expresar con palabras, que quieres mantenerte en la presencia de Dios sin forzarla, sin retenerla, sin poseerla. Que quieres estar ahí, con Él, pero sin aprisionarlo en tus esquemas, sin encerrarlo en tus expectativas. Sostener es también la actitud de quien cuida. Cuando sostienes a un niño en brazos, no lo aprietas hasta ahogarlo, pero tampoco lo dejas resbalar. Lo sostienes con ternura, con atención, con presencia. Eso mismo hacemos con el rosario. Lo sostenemos como quien sostiene un tesoro frágil, como quien sostiene la mano de un enfermo, como quien sostiene una promesa. Y hay algo más. Al sostener el rosario, estamos siendo también sostenidos. Porque el objeto no solo está en nuestras manos. Nosotros estamos en las manos de alguien más grande. El gesto de sostener es un gesto bidireccional. Mientras nuestros dedos envuelven las cuentas, alguien envuelve nuestra vida entera con una ternura infinita. San Pedro, en una de sus cartas, escribió algo que resuena con esta verdad. Hablando de la humildad y la confianza en Dios, dijo: descarguen en Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Ese cuidar es exactamente lo que significa ser sostenidos. Dios nos sostiene, nos tiene en sus manos. No nos aprieta, no nos retiene contra nuestra voluntad, no nos ahoga con su presencia. Solo nos sostiene, nos mantiene en el ser, nos cuida. Cuando tomamos el rosario, cuando lo sostenemos entre los dedos, estamos haciendo visible esa verdad invisible. Estamos diciendo con nuestro cuerpo: yo también quiero ser sostenido. Yo también confío en esas manos que me sostienen. Yo también me abandono a ese cuidado que nunca falla. Pero hay una forma de sostener que no es así. Hay una forma de sostener que es más bien un agarrar nervioso, un apretar ansioso, un retener desde el miedo. Y esa forma también habla. Habla de una confianza que aún no ha nacido, de una entrega que aún no se atreve, de un corazón que todavía quiere controlarlo todo. Fíjate cómo sostienes el rosario cuando estás preocupado, cuando llevas una carga pesada,
Cuando algo te duele por dentro, seguramente lo aprietas más, seguramente tus dedos se tensan, seguramente el objeto sufre la presión de tu angustia. Y eso está bien, eso es humano, eso es real, pero también es una invitación a soltar un poco, a abrir la mano, a dejar que el rosario descanse en tu palma como tú quieres descansar en la palma de Dios. Porque al final, el gesto de sostener nos enseña eso, que la vida es un equilibrio entre el esfuerzo y el abandono, entre nuestra parte y la de Dios, entre lo que depende de nosotros y lo que solo podemos recibir. Y el rosario, con su peso leve, con su forma circular, con su invitación a la caricia, nos va entrenando en ese equilibrio día tras día. El segundo gesto es quizás el más característico, el que identifica al rosario entre todos los objetos de devoción. Es el gesto de deslizar los dedos. Ese movimiento continuo, casi mecánico, con que vamos pasando de una cuenta a otra mientras las palabras se suceden. Deslizar, no saltar, no contar mentalmente. Deslizar. Hay una cualidad táctil en este gesto que a menudo pasamos por alto. La yema de los dedos roza la superficie de la cuenta, siente su textura, su temperatura, su resistencia. Y luego pasa a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Este gesto nos conecta con el tiempo que pasa, con el tiempo que se desliza entre los dedos como el agua del río. Porque eso es la vida, un deslizarse continuo de un momento a otro, de una experiencia a otra, de una persona a otra. Y nosotros, en medio de ese fluir, podemos resistirnos o podemos aprender a deslizarnos con la corriente. El rosario nos enseña a deslizarnos. Nos enseña que no podemos aferrarnos a ninguna cuenta, que no podemos detener el paso, que cada Ave María es única y pasa para no volver. Pero también nos enseña que hay una continuidad, un hilo que une todas las cuentas, una dirección que da sentido al conjunto. Ese hilo es el amor de Dios. Ese hilo es la presencia que nunca se rompe, aunque las cuentas pasen. Y nosotros, al deslizar los dedos, estamos diciendo con el cuerpo que aceptamos ese fluir, que confiamos en esa corriente, que nos dejamos llevar por ese río de gracia que nos conduce hacia el mar. Hay una enseñanza de los padres del desierto que hablaba de la oración como un río. Decían que al principio la oración es como un torrente tumultuoso, lleno de piedras y ruido. Pero si uno persevera, si uno sigue rezando, el torrente se va serenando, se va ensanchando, se va haciendo más profundo, hasta convertirse en un río manso que fluye silenciosamente hacia Dios. El gesto de deslizar las cuentas participa de esa misma dinámica. Al principio puede ser nervioso, rápido, impaciente. Pero si uno se permite, si uno respira, si uno se abandona, el deslizamiento se va haciendo más pausado, más suave, más consciente. Los dedos ya no corren, caminan. Ya no saltan, acarician. Ya no cuentan, simplemente acompañan. Y entonces el rosario deja de ser una tarea y se convierte en una compañía. Las cuentas ya no son obstáculos que hay que superar, sino estaciones donde detenerse, lugares de descanso, puntos de apoyo en el camino hacia adentro. El tercer gesto es el más íntimo, el más personal, el que muchos hacen en la intimidad de su habitación o al terminar el rezo. Es el gesto de besar el rosario. Besar, llevar a los labios ese objeto que ha estado entre los dedos, que ha recorrido los misterios, que ha sido testigo silencioso de nuestras alegrías y nuestras lágrimas. Besar el rosario es un gesto que puede parecer ingenuo, casi infantil. Pero encierra una verdad profunda sobre la relación entre lo material y lo espiritual, entre el cuerpo y el alma. Porque el beso es el gesto del amor. Besamos lo que amamos, besamos a las personas que queremos, besamos las fotografías de quienes ya no están, besamos los objetos que nos recuerdan a alguien especial. El beso es una forma de decir con el cuerpo lo que las palabras no pueden expresar, que hay un vínculo, que hay un cariño, que hay una pertenencia. Cuando besamos el rosario, estamos besando algo más que un objeto. Estamos besando todo lo que él representa. Estamos besando la fe de nuestra abuela que nos lo regaló. Estamos besando las oraciones de tantos que lo rezaron antes que nosotros. Estamos besando a María, a quien saludamos con cada Ave María. Estamos besando a Jesús, cuyos misterios hemos contemplado. Estamos besando, en el fondo, al mismo Dios que se hizo carne y habita entre nosotros. Porque el beso al rosario es un acto profundamente encarnado. Es la afirmación de que lo material puede ser vehículo de lo espiritual. Es la declaración de que el cuerpo no es un estorbo para la oración, sino su lugar natural. Es la celebración de que Dios nos ha creado con manos que pueden sostener, con dedos que pueden deslizar, con labios que pueden besar.
Y hay algo más. Al besar el rosario, estamos besando también nuestra propia vida. Estamos diciendo sí a todo lo que hemos vivido mientras lo rezábamos. Estamos abrazando nuestras distracciones, nuestras caídas, nuestras vueltas a empezar. Estamos aceptando que la oración no es perfecta, que el amor no es perfecto, que nosotros no somos perfectos, pero que eso no importa. Porque al final, lo único que cuenta es el beso, el gesto de amor, la pequeña señal de que, a pesar de todo, queremos estar ahí. Pedro, aquel discípulo que tanto nos acompaña en esta reflexión, también conoció el poder de los gestos pequeños. Después de la resurrección, cuando Jesús se aparece en la orilla del lago y Pedro se entera de que es el Señor, la Escritura dice que se vistió y se lanzó al agua. No esperó a que la barca llegara a la orilla. Necesitaba estar cerca de Jesús. Necesitaba tocar, ver, estar. Y luego, en esa orilla, después del desayuno compartido, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Y 3 veces Pedro responde que sí. Pero no es solo una respuesta verbal. Es todo su ser el que responde. Es su cuerpo mojado, su corazón arrepentido, su mirada humilde. Es su gesto de quedarse ahí, a pesar de haber fallado, a pesar de haber negado, a pesar de todo. El beso al rosario es nuestro lanzarse al agua. Es nuestra forma de decir que queremos estar cerca, que necesitamos estar cerca, que a pesar de todo, ahí estamos. No importa cómo haya sido el rezo. No importa si nos distrajimos 1000 veces. No importa si apenas sentimos nada. Al final, el beso lo dice todo. Es el gesto del hijo pródigo que regresa a casa y es abrazado antes de que pueda terminar su discurso. 3 gestos: sostener, deslizar, besar. 3 verdades: ser sostenidos, fluir con el tiempo, amar sin condiciones. 3 enseñanzas que el rosario nos ofrece silenciosamente mientras lo recorremos día tras día. Pero hay una cuarta verdad. Una que no está en los gestos visibles, sino en el espacio entre ellos. Una que no se hace con las manos, sino con el corazón. Es la verdad del silencio que sigue al beso, del descanso después del rezo, de la paz que queda cuando las palabras se han ido y solo queda la presencia. Esa cuarta verdad es la más importante de todas. Es la que da sentido a las otras 3. Es la que transforma los gestos en oración y la oración en vida. Es la que nos permite, después de haber sostenido, deslizado y besado, simplemente descansar en Dios. Descansar, eso es lo único que Dios quiere de nosotros al final. No nuestras palabras perfectas, no nuestra concentración impecable, no nuestro esfuerzo heroico. Solo nuestro descanso en Él. Solo nuestra confianza. Solo nuestro abandono. Como un niño en brazos de su madre. Como un anciano que cierra los ojos después de un largo día. Como Pedro en la orilla, mojado y en paz, sabiendo que es amado. Ese es el destino del rosario. Llevarnos a ese descanso. Llevarnos a esa paz. Llevarnos a ese amor que no necesita palabras porque se ha vuelto presencia. Y entonces, cuando llegamos allí, cuando por un instante habitamos ese silencio, entendemos por qué los gestos son importantes. Porque nos preparan, porque nos disponen, porque nos abren, pero no son el fin. El fin es Él, el fin es estar con Él, el fin es ser uno con Él, como Pedro quería estar, como nosotros queremos estar, y por eso seguimos rezando, por eso seguimos sosteniendo, por eso seguimos deslizando y besando, no porque sea una obligación, sino porque es un camino que nos lleva, cuenta a cuenta, misterio a misterio, día a día, hacia ese lugar donde ya no hay gestos, ni palabras, ni cuentas. Solo presencia, solo amor, solo Dios. Hay momentos en la vida en que todo lo que necesitamos es volver. Volver al lugar donde fuimos niños, volver a la mesa donde comíamos en familia, volver a la calle donde aprendimos a andar en bicicleta. No porque esos lugares sean especiales en sí mismos, sino porque en ellos fuimos felices sin saberlo, porque en ellos fuimos amados antes de merecerlo, porque en ellos aprendimos que hay un sitio en el mundo al que siempre se puede regresar. El rosario es también un camino de regreso, un camino hacia adentro, hacia el lugar donde habita lo esencial. Un camino hacia Dios, que es nuestra casa verdadera. Un camino que hacemos cada vez que tomamos las cuentas entre los dedos, cada vez que nos sentamos en silencio, cada vez que permitimos que las palabras nos lleven más allá de las palabras. Pero hay una tentación sutil que acecha al final de todo camino. La tentación de pensar que hemos llegado. La tentación de creer que ya entendemos, que ya hemos alcanzado, que ya poseemos. Y entonces el rosario, que era un medio, se convierte en un fin. Y la oración, que era un encuentro, se convierte en una posesión. Y Dios, que era el misterio,
se convierte en un objeto que creemos controlar. Por eso el final del rosario, ese momento en que besamos la cruz y guardamos las cuentas, es tan importante como el principio. Porque en ese gesto final estamos diciendo algo esencial. Estamos diciendo que no nos aferramos. Estamos diciendo que soltamos. Estamos diciendo que aceptamos volver a la vida cotidiana llevando en el corazón algo que no podemos retener, algo que solo podemos recibir de nuevo cada día. El rosario no termina cuando decimos la última Ave María. El rosario termina cuando volvemos al mundo, cuando abrimos los ojos, cuando nos levantamos, cuando retomamos las ocupaciones de cada día. Y entonces, lo que ocurrió en la oración, lo que se gestó en el silencio, lo que se sembró en la repetición, empieza a dar fruto. ¿O no? Porque de nada sirve rezar el rosario con devoción si luego vivimos con el mismo nerviosismo de siempre. De nada sirve haber sostenido las cuentas con calma si luego tratamos a las personas con la misma prisa de antes. De nada sirve haber besado la cruz si luego nuestro corazón sigue lejos de lo que esa cruz significa. La verdadera prueba del rosario no está en el momento de rezarlo, sino en las horas que siguen. En cómo afrontamos una discusión, en cómo recibimos una mala noticia, en cómo tratamos a quien nos interrumpe, a quien nos molesta, a quien nos pide algo que no queremos dar. Ahí es donde se ve si la oración ha calado hondo o si solo fue un momento de consuelo pasajero. Los antiguos monjes hablaban de esto con una imagen hermosa. Decían que la oración es como el aceite que se derrama sobre una tela. Al principio queda en la superficie, se nota, brilla. Pero si se deja reposar, si se le da tiempo, el aceite va penetrando, va empapando las fibras más profundas, va transformando la tela desde dentro. Hasta que un día, la tela ya no es la misma. Ha absorbido el aceite, se ha vuelto impermeable a la humedad, resistente al desgaste, suave al tacto. Así actúa el rosario cuando se reza día tras día, año tras año. No notamos el cambio, no hay un momento de iluminación repentina. Pero un día, al enfrentar una situación que antes nos hubiera desbordado, descubrimos que hay una paz nueva, una paciencia que no teníamos, una capacidad de perdonar que no viene de nosotros. Y entonces entendemos, el aceite ha penetrado. La oración ha hecho su trabajo. La transformación, silenciosa e invisible, ha ocurrido. Pero esa transformación no es automática. No ocurre por el mero hecho de rezar muchas avemarías. Ocurre cuando el rosario se convierte en vida. Cuando lo que rezamos con los labios empieza a rezarse con los actos. Cuando los misterios que contemplamos se encarnan en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras pequeñas decisiones de cada día. Por eso el final del rosario es, en realidad, un nuevo comienzo. Terminamos de rezar para empezar a vivir lo rezado. Cerramos los ojos para abrirlos de otra manera al mundo. Guardamos las cuentas para que el corazón siga llevando la cuenta de otra forma. Y entonces, a lo largo del día, podemos volver. Volver con un pensamiento breve, con un suspiro, con una mirada hacia adentro. No hace falta tomar el rosario físicamente. Basta con recordar, basta con respirar hondo, basta con repetir mentalmente una Ave María mientras esperamos el autobús o mientras lavamos los platos. Porque el rosario, cuando se ha hecho hábito del corazón, ya no necesita las cuentas. Las cuentas fueron el entrenamiento, el camino, la escuela. Pero una vez aprendida la lección, el corazón puede seguir rezando sin ellas. Puede seguir deslizando sus propias cuentas invisibles en los momentos de silencio que la vida ofrece. Y la vida ofrece muchos, más de los que creemos. Mientras caminamos, mientras esperamos, mientras descansamos, mientras miramos por la ventana. Todos esos pequeños espacios vacíos que solemos llenar con el teléfono, con ruido, con distracciones, pueden convertirse en espacios de oración. En pequeños rosarios sin cuentas, en breves regresos a casa. Porque casa no es un lugar físico. Casa es un estado del corazón. Es ese lugar interior donde sabemos quiénes somos, de quiénes somos, a dónde vamos. Es ese espacio de silencio donde podemos escuchar la voz que nos habla en lo hondo. Es esa paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y el rosario nos ha ido construyendo esa casa. Cuenta a cuenta, día a día, nos ha ido dando un lugar al que volver cuando la vida se complica, cuando el ruido nos aturde, cuando no sabemos qué hacer. Un lugar donde siempre somos recibidos, siempre esperados, siempre amados. Pedro, al final de su vida, entendió esto mejor que nadie. El hombre impulsivo que había sacado la espada, que había negado 3 veces, que se había hundido en el agua por su poca fe, llegó a ser la roca que Jesús había anunciado. No porque se hubiera vuelto perfecto, no porque hubiera superado todas sus debilidades, sino porque había aprendido a volver. Una y otra vez, siempre que caía, se levantaba,
Siempre que negaba, lloraba y volvía. Siempre que dudaba, miraba a Jesús y seguía. En una de sus cartas, escrita cuando ya era anciano, cuando el fuego de la juventud se había aquietado en la sabiduría de los años, Pedro dejó escrito algo que parece un testamento. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No era una pregunta, era una afirmación. Era la certeza de quien ha recorrido todo el camino y sabe que no hay otro lugar a donde ir. Que todo lo demás es rodeo. Que solo en él hay casa. Esa misma certeza puede ser nuestra. No porque seamos santos, no porque nunca nos equivoquemos, no porque recemos el rosario perfectamente, sino porque hemos aprendido a volver. Porque hemos hecho del rosario ese camino de regreso que siempre está disponible. Porque sabemos que al final de cada cuenta, al final de cada misterio, al final de cada día, nos espera la misma mirada de amor que sostuvo a Pedro en el patio, que lo esperó en la orilla, que lo acompañó hasta el final. Y entonces, cuando la noche llega, cuando el día termina, cuando guardamos el rosario hasta mañana, podemos hacerlo con paz. No con la satisfacción del deber cumplido, no con la seguridad de haber rezado bien, sino con la confianza de quien sabe que ha estado en casa. Aunque sea solo un rato, aunque haya sido con distracciones, aunque no hayamos sentido nada especial, hemos estado, y eso es suficiente, porque al final, lo único que Dios nos pide es eso. Que estemos, que volvamos, que no nos vayamos para siempre, que siempre haya un hilo, por fino que sea, que nos conecte con Él. Y el rosario es ese hilo, una hebra de oración que atraviesa nuestros días, que nos sostiene en las caídas, que nos recuerda quiénes somos y de quiénes somos. Hay una imagen en la tradición espiritual que siempre me ha conmovido. Es la imagen del corazón como una casa con muchas habitaciones. Algunas están ordenadas, limpias, bien cuidadas. Otras están desordenadas, llenas de polvo, quizás cerradas desde hace años. Y la oración es como una luz que va entrando poco a poco en cada habitación, iluminando lo que estaba oscuro, ordenando lo que estaba caído, abriendo lo que estaba cerrado. El rosario es esa luz, una luz suave, que no deslumbra, que no violenta, que no impone. Una luz que va entrando cuenta a cuenta, misterio a misterio, día a día. Hasta que un día, sin saber cómo, toda la casa está iluminada. No porque nosotros hayamos hecho gran cosa, sino porque hemos dejado que la luz entre. Porque hemos abierto la puerta, porque hemos querido estar, y entonces, iluminada la casa, podemos vivir de otra manera. Podemos recibir a los demás con otra actitud. Podemos enfrentar las dificultades con otra paz. Podemos mirar el futuro con otra confianza. Porque sabemos que hay un lugar al que volver. Porque llevamos una luz dentro. Porque el rosario nos ha dado algo que nadie ni nada puede quitarnos. Eso es lo que muchos no saben. Eso es lo que el rosario ofrece cuando se reza sin prisa, cuando se reza con el corazón, cuando se reza dejando que el mecanismo actúe. No una protección mágica, no una solución automática a los problemas, no una garantía de que todo saldrá bien. Algo más profundo, algo más real, algo que permanece cuando todo lo demás se tambalea. Una casa interior, un lugar de paz, una presencia que acompaña. Y eso que parece poco, es en realidad todo. Porque una persona que tiene una casa interior, que tiene un lugar al que volver, que tiene una presencia que la sostiene, puede atravesar cualquier tormenta. No porque la tormenta no le afecte, sino porque sabe dónde refugiarse. No porque no sufra, sino porque su sufrimiento está habitado por una paz más honda. Así que la próxima vez que tomes el rosario, recuerda esto: no estás cumpliendo una obligación. No estás repitiendo palabras sin sentido. No estás perdiendo el tiempo. Estás construyendo casa, estás abriendo puertas, estás dejando entrar la luz, estás aprendiendo a volver. Y cuando termines, cuando beses la cruz y guardes las cuentas, no te vayas del todo. Lleva contigo algo de lo que has vivido. Lleva ese silencio, lleva esa paz, lleva esa presencia, y déjala que te acompañe en lo que viene. En la conversación difícil, en la tarea pesada, en el encuentro inesperado. Porque el rosario no termina cuando dices amén. El rosario continúa en la vida, en cada gesto de paciencia, en cada palabra amable, en cada silencio compasivo. Ahí sigue el rosario, ahí siguen las cuentas, ahí sigue la presencia. Y al final del día, cuando todo haya pasado, cuando el silencio de la noche vuelva a envolverlo todo, podrás retomar las cuentas con la misma confianza de siempre. No para empezar de nuevo, sino para continuar el mismo camino. El camino de vuelta a casa. El camino que nunca termina porque la casa es infinita. Porque Dios es siempre más. Porque el amor no tiene fin. Así sea.